un día de reunión de la comisión, que no va a poder ser los días miércoles porque nosotros tenemos ese día como el día de sesión de sala en, Sí. en este, digamos, sistema bastante trastocado que tenemos de funcionamiento de nuestras tareas. Y lo otro es poder retomar la agenda de proyectos de ley que tenemos, que son varios mandamos a sala. Vamos a empezar a mirar si podemos incorporar proyectos de la agenda de género a la tarea también de tramitarlos en estos días. Y retomar quizás el proyecto de vida libre de violencia, que es el que dejamos a medio camino y tiene urgencia y es muy importante que lo podamos tramitar. Quizás ahora con más tranquilidad podríamos avanzar más, en más tranquilidad entre comillas, en el sentido de que no vamos a estar corriendo entre la sala, las comisiones, y quizás fijar el día jueves o el día que ustedes consideren pertinente, o un horario que pueda la senadora von Baer, porque hoy día tiene vuelo en la mañana. Entonces hicimos el esfuerzo, pero la ministra no tenía más que dedicarnos estas horas, que le agradecemos mucho en toda la agenda que tiene, y ENA pidió por favor que pudiéramos tener una hora, un día que ella pueda participar, porque por cierto está con mucho interés. Si te parece, sí, Nani, si te parece, yo diría que lo que podríamos ver después con la senadora von Baer, quizás el jueves no es buen día porque es el día que ella viaja, entiendo, a Valdivia. Entonces, sí, el día de vuelo. Como ahora no hay sesión el martes, quizás pudiéramos... Sí, podríamos el martes, claro. Quizás pudiéramos encontrar un espacio el martes y tal vez sea más cómodo para ella. No sé si Carmen Gloria también tiene vuelo, pero a lo mejor el... Martes en la tarde, para mí. Claro, martes en la tarde podríamos estar ahí en espacio, pero dejémoslo después que Pilar nos ayude para consultar, para no... Pero una buena alternativa el martes. Eso, yo creo que también. Y por ahora yo no sé si haría el cambio porque, bueno, yo sé que la Nani tiene demasiado trabajo, pero como estamos a distancia, casi no tiene mucho sentido hacer cambio. Yo creo que puede seguir la Nani si nos acompaña y yo encantada, porque la verdad es que no tiene mucho sentido hacer cambio para estar a control remoto. Yo aprovecho de saludar a la ministra, que he tenido la oportunidad de felicitarla, obviamente, que asumió. Yo creo que lo que acaba de expresar nuestra presidenta es doble presidenta de la Comisión y del Senado. Yo creo que lo que más nos preocupa es saber las medidas que está tomando. Sabemos que implantaron una línea especial, pero entendemos que las denuncias o las llamadas a la línea han sido importantes. Entendemos que en todos los países se registraron un incremento significativo de violencia intrafamiliar a raíz de las cuarentenas. En algunos países han tomado medidas extremas, incluso en países desarrollados, donde hay lugares especiales habilitados para las mujeres para que puedan recuperarse y no tener que vivir violencia al interior de la casa, mujeres que han estado contagiadas, digamos. Y yo no sé todas las medidas legislativas o que puedan acompañar o que necesite del gobierno, digamos, si es necesario, pero lo importante es que abordemos el tema porque yo creo que a la pandemia, si le sumamos la situación de las mujeres, que ya de por sí es muy difícil, las mujeres jefas de hogar solas, teniendo que hacerse cargo de todo, y encima de eso en otros casos con violencia intrafamiliar, creo que es un tema que afecta de manera muy significativa la situación de vida en general, digo, de las mujeres. En fin, comodísima con la luz que me llega, no me llega, pero bueno. Carmen Gloria, senadora Aravena, que quiere hacer uso de la palabra para darle la palabra a la ministra. Sí, yo corroborar lo que está diciendo Isabel. Yo creo que la situación es muy compleja y se complejiza más para las mujeres hoy día, y la cantidad de jefas de hogar en Chile es inmensa. La violencia va a ser mucho peor cuando estamos obligando además a estar juntos, encerrados. Yo creo que eso hay que... la pérdida de trabajo va a ser una condicionante también, el desempleo para mayor violencia. Y me quedé muy preocupada con la situación de las empleadas, digamos, de casa particular. Sí. Claramente no le estamos dando una solución. Yo quedé muy angustiada. En un mes van a ocupar el dinero que tienen de reserva, las que tienen un contrato, y qué va a pasar con esa familia. La mayoría es jefa de hogar. Entonces, la verdad es que siento que la mujer normalmente en Chile va a ser la que más va a perder en esta situación, y nuestra comisión tiene que velar para poder mejorar un poquito la situación tan grave que van a vivir. Tienes toda la razón. Quedamos todos ayer muy mal con esa... Sí. Además que ellas están solicitando fuertemente su incorporada
al seguro de desempleo. Es un tema que nosotros no podemos resolver, pero sí podemos ayudar a construir voluntad política para aquello. Senadora, Nani, ¿te parece? Sí, Isabel. Ministra, yo creo que sería súper bueno lo que acaba de decir Carmen Gloria, nos interpreta plenamente, y como acaba de decir la presidenta, ayer nosotros aprobamos lo que aprobamos, pero con una sensación de disgusto, porque veíamos que en el fondo no resolvió nada el tema de las trabajadoras de casa particular. Lo único que hizo fue adelantar la fecha eventual, digamos, para que ocupen su indemnización, que es el único recurso que tienen, ese ahorro, comilla, del 4,11. Entonces, ellas están pidiendo, como dice muy bien la presidenta, que tengan seguros de sencillez, que sean consideradas como trabajadores igual que todos los trabajadores, o sea, con el convenio 189 de la OIT y no esta especie de régimen especial, y que realmente su situación es muy compleja porque muchas de ellas trabajan en la total informalidad, no tienen contrato, por lo tanto tampoco tienen esa indemnización eventual, digamos, y hoy día muchas de ellas no están trabajando, no se pueden trasladar, no tienen recursos. Entonces, es una situación donde el grado de informalidad es muy alta, donde no se les entregó absolutamente nada. Lo único que se hizo fue autorizar de que se adelantara hasta el 18 de marzo, el día que se declaró la catástrofe, la posibilidad de usar este recurso. Y nosotros como comisión debiéramos hacernos eco de esta demanda y solicitarle formalmente a la ministra con nosotros. Yo creo que debería ser un acuerdo en este momento, solicitarle formalmente que se estudie a fondo, porque lo que ayer se hizo no es ninguna solución para las trabajadoras y trabajadores, que son menos, pero también los hay, de casa particular. Sí, ministra, quizás podríamos, bueno, primero compartir con usted los datos de la violencia intrafamiliar en este escenario de aislamiento, de cuarentena, y avanzar en la agenda que tenemos comprometida de la vida libre de violencia, y también quizá una agenda de género COVID-19, en que podamos asumir, como dice la senadora Allende, los temas puntuales. Hoy día las mujeres por cuenta, o sea, los trabajadores por cuenta propia, un porcentaje alto, podríamos buscar el dato estadístico, son mujeres, porque la cantidad de mujeres jefas de hogar yo creo que debe estar más del 30%, 35%, yo ya no tengo la cifra muy clara, y de ese porcentaje una gran cantidad debe estar en los trabajos por cuenta propia, independientes, incluso honorarios. Entonces hay ahí un impacto social de estas mujeres que están finalmente al cuidado de los hijos y las hijas, y quizás podríamos pensar en una agenda de género, no solamente en materia de violencia, que por cierto nos inquieta hoy día, sino que también el impacto social y económico que va a tener esta situación en mujeres de jefas de hogar cuya familia depende netamente de ella para la sobrevivencia. Entonces podríamos quizás dejarlo como un tema. Señora ministra, gracias por estar con nosotros y tiene la palabra. Yo voy a agregarle una cosita nomás, si me permite, presidenta, que dentro de eso, muy bien lo que acaba de expresar la presidenta, yo creo que tenemos que hacer una agenda especial y dentro de eso también agregar el grupo de las cuidadoras. Ustedes saben que hay una organización de las cuidadoras que necesitan que les cuide a ella, como dicen ellas. Es decir, las cuidadoras que no están hoy día sujetas absolutamente a nada. Muchas mujeres, incluso eran profesionales, dejaron sus trabajos para hacerse cargo de alguien no autovalente, enfermo, etcétera, etcétera. Y son gente absolutamente invisibilizada, que no tiene ningún grado de protección, ningún grado de apoyo, ningún grado de esto. También creo que en este momento debería ser incluida en esta mirada más integral COP19, COP desgraciadamente 19, porque yo creo que nos está generando una situación muy fuerte para una cantidad de mujeres que están en esta situación de informalidad o de tremendas responsabilidades y se necesita como apoyo especial. Por eso me gustó mucho lo que acaba de señalar la presidenta. Perdón, ya no hablo más. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por convocar a esta comisión a distancia, como están siendo todas las reuniones en el contexto en que estamos viviendo. Saludarlas y esperar que a ustedes las vemos a todas bien, esperamos que estén bien de salud y que sus familias también lo estén. Me gustaría pedirle, presidenta, la posibilidad que se conecte una asesora para pasarle el contacto. Ok, por supuesto.
Gracias. Aquí también estamos con trabajo a distancia. En este ministerio habemos muy poquitas personas, todo el resto está con teletrabajo, digamos, entonces para poder pasarle el contacto. Estoy aquí en el Senado sola, en Valparaíso. Sí. Pobre Nani. Pero prefiero venir porque hay que firmar cosas, entonces al final... Pero sí, me siento segura, porque estamos nada más con Andrea, la periodista, y la secretaria. Así que estamos, claro, bueno, yo digo que estoy en cuarentena en el ministerio, porque salgo de mi casa y me vengo para acá, claro, y todas las reuniones que hago acá son vía videoconferencia. Sí. Yo también tengo esta cuarentena aquí en esta oficina. Claro. Bueno, muchas gracias, como decía, por la oportunidad. Efectivamente, las estaba escuchando y a nosotros también nos gustaría abordar dos temas. Uno es contarles lo que podemos compartir en términos de violencia intrafamiliar, tanto en cifras, en qué es lo que ha pasado, como en las medidas que estamos tomando y que hemos ido tomando, porque esto es algo dinámico. Y también que pudiéramos conversar algo de temas legislativos, de agenda legislativa, si a ustedes les parece. Antes de comentarles y de compartirles algunas cifras que se las podemos hacer llegar después, es primero hacer un disclaimer, como dicen, que una salvedad, que es que en momentos como este hay que ser muy cuidadosos en mirar y analizar las cifras y los datos. Ayer nosotros tuvimos reunión con la CEPAL, con ministras de los países de América Latina. La semana pasada tuvimos reunión también por videoconferencia con las ministras en el marco del CIM, de la OEA, y hemos compartido bastante parte de los datos, la experiencia, lo que está haciendo cada uno de los países. Y las cifras, como decía, pueden ser erráticas. Hay varios países donde las cifras de denuncia han disminuido, incluido Chile. Hay varios países donde las cifras de femicidio han disminuido. Y entonces, pero tenemos que tener cuidado porque es un momento muy especial donde el comportamiento de las mujeres afectadas por violencia también es errático, por razones porque están en cuarentena, están en una comuna con cuarentena, entonces no pueden salir de su hogar si quisieran hacer una denuncia, no tienen la libertad para hacer una denuncia. Tenemos que considerar que los hombres que son agresores son, por definición, controladores, y estos momentos puede hacer que sean las mujeres más controladas, que estén más aisladas, y por lo tanto puede haber mucha cifra oculta. Y eso ha pasado en varios países. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos sabiendo que tenemos que ir monitoreando los datos, pero entendiendo que no nos podemos quedar tranquilas porque hayan disminuido las denuncias por violencia. Las cifras que les puedo compartir es que en Carabineros las denuncias en el mes de marzo del 2020, comparado con marzo del 2019, disminuyen en un 14%. De 7.035 este año, y el año pasado fue 7.937. ¿Es nacional eso, ministra? Nacional, sí. Nacional. Perdón, esas denuncias, perdón. Sí, senadora, ayer. Esas denuncias son presenciales porque no son por medio electrónico, entonces obviamente que es evidente que va a haber mucho menos mujeres concurriendo a denunciar. Eso las denuncias en Carabineros son también por el 149. Pues son presenciales en comisaría y por el 149 también. Ya. Por otro lado, las llamadas al 149 sí han presentado un aumento. Las llamadas al 149 en el mes de marzo, este dato es hasta el 30 de marzo, son 1.698, lo que representa un aumento de un 20% respecto de marzo del año anterior y un aumento de un 16% respecto de febrero de este año.
Y si nosotros miramos cuál fue el aumento de marzo respecto de febrero del año pasado, el aumento fue solo de un 6%. Para mirar un poquitito ahí si marzo es un mes donde pasan más cosas respecto de febrero, que la gente puede estar en la época de vacaciones, quizás en otro. Entonces, por ahí sí hay un aumento de actividad, digamos, en las llamadas. En el caso del número de denuncias que maneja la Fiscalía, los datos que tenemos nosotros es que también hay una disminución de 9.992 denuncias en marzo del 2020 y en marzo del 2019, 19.189 denuncias. Ahí no tengo hecho el cálculo, si me puedes ayudar, Caro, con el cálculo para ver la disminución en porcentaje, digamos, pero claramente ahí hay una disminución y no tan menor, digamos. El orden de 30%. La Fiscalía disminuye en marzo 2020 en comparación a marzo 2019. ¿En cuánto? Exactamente. ¿Cuántos son? Marzo del 2020 son 9.922. ¿Ya? 9.922 y el año pasado 12.189. O sea, hay un 20% también de disminución. Por el lado del 1455, que es el número de orientación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ha ido aumentando. Nosotros nos miramos principalmente los fines de semana, que es donde se concentran la mayor cantidad de llamadas. Si nosotros miramos el fin de semana del 20 al 22 de marzo, viernes, sábado y domingo, que fue antes que se decretara en cuarentena, tuvimos 532 llamadas. Al fin de semana siguiente, ya con cuarentena, que es del viernes 27 al domingo 29, 907 llamadas. Eso hace un aumento de un 70%. Y al fin de semana siguiente, que es del viernes 3 al domingo 5, son 943 llamadas, lo cual, respecto al fin de semana anterior, es un aumento de un 4%, pero se mantiene en el nivel del aumento del 70%, digamos, o sea, pasamos de los niveles de 500 llamadas a 900 llamadas. Entonces, nos mantenemos ahí arriba. Respecto de los femicidios, nosotros manejamos los datos oficiales con la legislación vigente en definición de femicidio. En femicidios consumados tenemos en marzo del 2019 1 y en marzo del 2020 4. Y femicidios frustrados tenemos en marzo del 2019 7 y en marzo del 2020 8. Los femicidios consumados del 2020, las fechas, creo que es interesante mirar las fechas para ver qué relación pudieran, ahí se sumó María José Abud, que es de nuestro equipo. Sí, es interesante mirar las fechas para ver qué relación pudieran tener con la crisis sanitaria, ¿no es verdad? En marzo de este año, el primer femicidio consumado es el 5 de marzo, con lo cual es bien difícil hacer una relación con la crisis, porque el primer caso de coronavirus en Chile se conoció el 3 de marzo, el 5 era una noticia muy incipiente, no había cuarentena, no había estado de catástrofe. ¿Qué día se tomó el estado de catástrofe? Yo creo que fue posterior a eso de todas maneras. Y los 3 siguientes son el 15, el 16 y el 20 de marzo, todos antes del periodo de cuarentena. Para tenerlo en consideración. Como les decía al principio,
todas estas cifras tenemos que mirarlas con mucho cuidado y teniendo claro que la alerta tenemos que mantenerla muy vigente y que tenemos que tener en consideración que probablemente hay cifras ocultas, de todas maneras, ¿ah? Y que después, y que por eso tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar. Ahora, en términos de cómo hacernos cargo, digamos, de cómo abordar esta situación, nosotros estamos siguiendo en términos generales, hemos armado un plan de contingencia que sigue en términos generales los lineamientos de los organismos internacionales, que van en la línea de reforzar la atención en términos de capacidad de acoger atención y en términos de las opciones, dadas las condiciones especiales, cómo genero nuevos canales y nuevas posibilidades para que las mujeres, dadas estas condiciones especiales, puedan comunicarse. Y ahí en esa línea está el reforzamiento de las líneas telefónicas, que la mayoría de los países estamos haciendo, disponiendo de más recursos para que podamos procesar una mayor cantidad de llamadas. Además, adicionándole alternativas que en el caso de Chile estamos complementando nuestra línea del 1455 con lo que nosotros llamamos líneas de comunicación silenciosa, que se hacen cargo de la situación de una mujer en cuarentena, conviviendo con su agresor, en un espacio pequeño, donde están los niños, donde está el agresor, etc. Muchas de ellas, la probabilidad de hacer un llamado y de hablar por teléfono va a ser muy limitada. Entonces, ahí buscamos opciones donde ellas, sin tener que hablar, puedan mandar un mensaje, escribir. Entonces, estamos incorporando la opción de un WhatsApp, que para eso estamos trabajando con Facebook Internacional. Facebook está basado en Argentina, Facebook Latinoamérica, y ellos están trabajando en conjunto con Chile y Argentina, desarrollando esta línea. Que la verdad es que nosotros pensamos que era mucho más simple, que era generar una línea de WhatsApp y empezar a operar, pero tiene bastantes más complejidades, por lo tanto nos hemos demorado algunos días y eso va a estar la próxima semana disponible. Ellos han sido bastante ágiles y nos han apoyado, y además como están trabajando con ambos países, tienen clara la película y la necesidad, digamos, de lo que pretendemos, porque lo que nosotros necesitamos es que con un número de entradas, varias operadoras puedan atender ese chat simultáneamente. Ese es el desafío. Va a ser orientación, fundamentalmente. Va a ser orientación. Bueno, el 1455, por definición, es un número de orientación. Sin embargo, cuando nosotros recibimos también situaciones de violencia grave o vital o situaciones de flagrancia, lo que nosotros hacemos es, con la mujer en línea, contactamos a Carabineros y nosotros mantenemos a la mujer en línea y la acompañamos hasta que llega Carabineros o hasta que llega un familiar, alguien del entorno. Entonces, en esos casos nosotros siempre nos quedamos con la mujer en la línea. Entonces, tenemos el 1455, reforzado por WhatsApp, reforzado por mensajería de texto. Estamos evaluando también la posibilidad de incorporar una app, una app de estas que se bajan en los celulares y que particularmente para algún grupo de mujeres que ella se sienta en mayor nivel de riesgo, pueda en algún momento dado apretar un botón y se pueda comunicar. Ahí la solicitud que nos ha hecho Carabineros es que las mujeres se autentifiquen, porque no podemos movilizar los recursos de Carabineros por algo, por cualquier cosa, digamos. Entonces tiene que haber alguien que diga, oye, yo, Carolina Cuevas, con estos son mis datos, y yo cuando aprieto el botón me hago responsable de que de verdad estoy viviendo una situación de riesgo y necesito ayuda y necesito que me socorran. Entonces, estamos evaluándolo. Eso está un poquitito más verde, pero también lo estamos evaluando, y todas estas medidas las hemos coordinado con Carabineros también. Otra de los
de las líneas de trabajo que hemos mantenido es la coordinación permanente con todo el circuito de apoyo y protección de las mujeres. Me refiero a la Fiscalía, nosotros tenemos un circuito que hemos mantenido las relaciones, las reuniones operativas y las comunicaciones también bastante fluidas. Yo hablé personalmente, bueno, como a distancia en realidad, como se hace hoy día, pero con el fiscal Abbott, pidiéndole especial atención en estos temas. De hecho, la Fiscalía definió en su manera de operar bajo el estado de catástrofe, definió dentro de sus líneas urgentes y relevantes toda la línea de violencia intrafamiliar, para todas las definiciones que haya que tomar en términos de los procedimientos, etcétera, definieron la urgencia. De hecho, a raíz de las conversaciones que habíamos tenido también, ayer el fiscal anunció la instrucción a todos sus fiscales de proceder de manera más ágil en la solicitud de cautelares y no esperar las audiencias de control de detención para la solicitud de cautelares. En la misma línea, nos reunimos con el Poder Judicial, con la ministra Andrea Muñoz, que es la ministra de la Corte Suprema, que además es la que ve todos los temas de género, y con María Soledad Granado, que también ve estos temas, a quienes también hicimos la revisión de las líneas de trabajo en general, a partir también de alguna inquietud que me había presentado la senadora Muñoz, revisando la ley que había salido, que ya estaba despachada del Congreso, el auto acordado 42 del Poder Judicial, que acaba de salir otro, ayer. Ahí nosotros les solicitamos que ellos pudieran evaluar la renovación automática de medidas cautelares que estaban venciendo o que iban a vencer en estado de catástrofe. Entendemos que es una medida desafiante para el Poder Judicial. Ahí lo que hicimos fue compartirles la experiencia de Argentina, que dio un paso en ese sentido, de Uruguay y de Ecuador. Ahora, todos los países lo hicieron de una manera tal que lo proponen, lo sugieren, pero obviamente dejando algún espacio para que son los fiscales, los jueces decidan en función de la información que tienen, digamos, pero avanzando en esa línea. Entonces, ayer en reunión que tuvimos también con el Poder Judicial, María Soledad Granado nos comentaban que esta solicitud se llevó al pleno de los ministros de la Corte Suprema. Entiendo que algo avanzaron, no tengo el detalle, quizás Carolina nos puede aportar más detalle en eso. Y Carolina. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carolina. Buenos días. Lo que pasa es que este autoacordado que salió ayer, que reemplaza al autoacordado del 42, lo que hace es que en el tema de las medidas cautelares que están por vencer, en la normalidad lo que sucede es que dentro de esas causas son los abogados, las partes, los fiscales los que piden la renovación de las medidas cautelares y normalmente se piden en audiencia. Entonces este autoacordado lo que está haciendo es indicándole a los jueces que revisen de oficio las cautelares que están por vencerse y las renueven de oficio también sin necesidad de que sea pedida o en audiencia o a través de un escrito. Eso básicamente es lo que a nosotros nos sirve este autoacordado. Súper. ¿Podríamos tener el autoacordado? ¿Ustedes nos podrían enviar? Sí, yo se lo envío. Ya. Se lo envío. La comisión para que Pilar nos envíe a nosotros. Ya, se lo mandamos a la Pilar. Y en esa misma línea, bueno, el Poder Judicial también, y en los otros autoacordados, en el 42 por lo menos, había también dejado expresamente estas materias como materias urgentes y relevantes para todo lo que tenía que ver con procedimientos relacionados a violencia intrafamiliar. En ese sentido también
nosotros hemos declarado nuestra línea de atención, protección y prevención de violencia como servicios esenciales, lo que implica el trabajo de nuestros 109 centros de la mujer a lo largo de todo Chile, y de las casas de acogida que tenemos a lo largo de todo Chile también. Las casas de acogida, nos han preguntado varias veces por las casas de acogida, están operativas, están todas abiertas, operando. Tenemos un monitoreo diario, tanto de la situación sanitaria al interior de las casas. No tenemos hasta ahora ninguna mujer contagiada, ningún niño, porque ustedes saben que las mujeres van ahí con sus hijos, ni tampoco una persona de las que trabaja contagiada. Pero sabemos que tenemos que monitorear porque como en todos lados, digamos, podría haber riesgo de contagio. Pero además monitoreamos todos los días la capacidad que tenemos de recibir nuevas mujeres. Nosotros no hemos tenido un aumento relevante de accesos a casas de acogida. Nos hemos mantenido durante las últimas 3 semanas, el último mes, en torno a las 190 mujeres, que es lo que mantenemos normalmente, 192, 180 mujeres. O sea, en las casas de acogida no se ha notado ningún movimiento. Lo que sí escuché ayer en esta video que tuvimos con otros países es que les ha pasado que hay mujeres que se han querido ir de las casas de acogida. Dada la situación sanitaria, han querido ir con familiares, a pasar esta pandemia en otro contexto. A nosotros no nos ha pasado, porque en realidad en general las mujeres que van a casa acogida van porque no tienen otras redes. Ahora, pudiera ser que alguna en una situación como esta se le activen redes que antes no se le habían activado, pero no nos ha pasado. Entonces, eso significa que nosotros tenemos una tasa de uso a nivel global, país, un 54% de uso. Por lo tanto, un 46% disponible. En cifras, en números, digamos, de cuánto significa eso en disponibilidad, estoy abriendo aquí el archivo que nos llega todos los días, pero estamos cercanos a las 180 mujeres, se los voy a confirmar y se los mando, y nosotros, nuestro modelo para calcular capacidad en base a la experiencia calculamos más o menos 2 niños por mujer. O sea, cuando nosotros decimos tenemos 180 cupos para mujeres, estamos hablando de que tenemos cupo para 180 mujeres y 360 niños, a lo largo de todo Chile. Por ahora tenemos capacidad, pero sabemos que tenemos que prepararnos para un eventual escenario donde esta capacidad sea copada. Y en ese sentido, a través del Servicio Nacional de la Mujer, hemos estado trabajando muy de la mano con Fiscalía y con la URAVIT, ¿cómo se llama? Unidad de Atención de Víctimas. La Unidad de Atención de Víctimas y Testigos. ¿Con quién operamos habitualmente? Ellos tienen procedimientos para proteger a mujeres que salen de una situación de flagrancia y se la llevan a distintas residencias o hoteles especiales con el debido cuidado. Es una operación que hace Fiscalía habitualmente, dispone de recursos para eso, y tenemos la coordinación para que en un caso determinado nosotros tuviéramos, imaginemos una cosa explosiva, mañana no tenemos capacidad en casa de acogida, con la URAVIT vamos a estar cubiertos siempre. Eso está bastante avanzado y acordado con Fiscalía. Sin perjuicio de eso, igual estamos revisando, y hoy día tuvimos reunión a las 8:30 de la mañana y a las 4 tenemos otra reunión interministerial que estamos revisando situación de grupos vulnerables con Ministerio de Desarrollo Social, con Ministerio de Justicia, entiendo que participa Salud también, Hola, senadora Proboste. Hola, Yasna.
Hola. Estábamos esperando. Sí. Hola, mil disculpas, pero tuve ahí un problema técnico. ¿Cómo estás, Yanna? Muy bien, muy bien. Día 13. Señora ministra. Entonces, lo primero, para que sea claro, lo primero es que las casas de acogida están operativas, están funcionando, tienen capacidad. Tenemos un 46% de capacidad a nivel global. En segundo lugar, si hoy día tuviéramos un problema de capacidad en alguna casa acogida, está acordado y revisado con Fiscalía que a través de URAVIT vamos a utilizar los procedimientos que normalmente usan la URAVIT para llevar a esa mujer y sus niños a un lugar seguro. Nos ha dicho Fiscalía que no tiene límites para eso, en términos de cantidad, pero sin perjuicio de ello, nosotros igual estamos evaluando alguna posibilidad de, en algunos lugares, levantar algún tipo de lo que llamamos residencia espejo, donde podamos pensar en una temporal, por lo que dure esta situación, que no sabemos cuánto va a ser, y estamos evaluando distintas alternativas, como les estaba comentando, estamos revisando también algunos criterios intersectoriales, interministeriales, de grupos vulnerables. Nosotros, como les decía, tuvimos reunión temprano a las 8:30, a las 4 tenemos la mesa de grupos vulnerables con Desarrollo Social y otros ministerios, tenemos reunión con el presidente de la República también hoy día. Entonces estamos evaluando, sobre todo en algunas regiones donde estamos más, donde pudiéramos estar más cerca de la capacidad de esa casa, pensar en alguna solución complementaria también una medida que han tomado algunos países pensando en cómo abro más canales para las mujeres y cómo llego a más mujeres. Países como España, Francia y Argentina se han sumado a la iniciativa de hacer un convenio con las farmacias. No sé si lo han escuchado, en el caso de España, que partió solo en Canarias y después se tomó en todo España. Yo creo que a la senadora Muñoz le conté que la semana pasada o antepasada nosotros tuvimos una videoconferencia con España. Intentamos juntarnos con la ministra Montero de la Mujer, pero ella está con coronavirus, así que nos reunimos con la delegada de violencia del Ministerio de Igualdad. Y ahí nos contaba, en ese momento ellos todavía no habían tomado la medida a nivel país, estaba solo en Canarias, ahora está a nivel país. Entonces, por ejemplo, en España usan la clave de mascarilla 19. Entonces, la mujer que va a la farmacia pide la mascarilla 19 y el quien la atiende sabe que es una mujer que es víctima de violencia. Entonces ahí tienen un protocolo que les dice que en realidad está agotada, entonces le piden los datos, etcétera, y ahí el tipo de la farmacia hace el contacto con la policía. Bueno, dependiendo de la situación, hay que distinguir si es una situación de flagrancia, que realmente la mujer lo que necesita es arrancar de donde está, hay que evaluarlo. Bueno, nosotros también estamos evaluando esa situación, lo hemos conversado con Carabineros también, hemos tenido contacto. Aquí no es tan fácil porque si bien las farmacias, las grandes cadenas son solo 3, no hay algo que las agrupe, pero ya hemos tomado, aquí les estoy contando noticias en desarrollo, porque esto todavía no es público, pero hemos tomado contacto con las 3 grandes cadenas de farmacia, hemos tomado contacto con algunos alcaldes y estamos en eso, digamos, por el lado de las farmacias comunales, que sabemos que son muy relevantes en las comunas, para los vecinos, y también entiendo que hay una agrupación de farmacias independientes o de las farmacias más pequeñas, digamos, para poder... la primera acogida ha sido muy positiva, en esto estamos trabajando con el Ministerio del Interior también, y estamos evaluando otra opción de mayor
capilaridad o de mayor acceso a más lugares todavía, que esperamos poder dilucidar en los próximos días. La intención es complementar más posibilidades de atención, más canales, para que, entendiendo que en periodos de cuarentena y en periodos de pandemia, las posibilidades de las mujeres son restringidas, el libre desplazamiento está restringido, y aunque podamos desplazarnos libremente, la preocupación sanitaria también nos hace distintas, nos pone restricciones y nos pone dificultades. Entonces, bueno, ¿cómo disponer los servicios? A través de lo que sí está disponible, que son las policías, que son las farmacias, por ejemplo, o eventualmente los supermercados también, son líneas que uno puede pensar en que están siempre disponibles. No sé, Carlos, si se me está olvidando algo de las líneas en que estamos trabajando. Otra cosa sí, que estamos nosotros también en conversaciones y coordinando colaboración con la sociedad civil. Hay muchas organizaciones, particularmente que trabajan y que apoyan a mujeres en situaciones de violencia. Estamos tomando contacto con algunos para articular los servicios y el apoyo a las mujeres. Una de las cosas específicas que queremos acompañar, adicionar al 1455, es apoyo de psicólogos, para que pueda haber alguna contención y un poquito más profesional, más especializada, digamos, con psicólogos. Y ahí estamos hablando también con algunas organizaciones de la sociedad civil. También estamos coordinando con otras organizaciones que nos ayuden al despliegue territorial, con los mensajes, con la posibilidad de contactarse, cuáles son los números, cuáles son las opciones, qué es lo que debe hacer, porque algo estamos haciendo por redes sociales, estamos preparando una campaña que vamos a salir por radio también, sabemos lo relevante que son las radios, sobre todo las radios vecinales, en sectores más alejados, rurales, etcétera, porque también aquí hay harta información que tenemos que difundir y sobre todo para hacer la gestión de prevención. Hemos hecho también harto llamado a la comunidad en sentido de involucrarse, de los vecinos, las vecinas, que pueden también ayudarnos a anticipar, a prever o a evitar alguna situación, particularmente una situación de riesgo. Y la otra línea que hemos estado también trabajando, y particularmente María José Aud ha estado en ello, es lo que comentaba en el tema económico. A nosotros, por supuesto que también compartimos la preocupación por algunos grupos, por las mujeres en general, porque sabemos que son las que tienen los trabajos más precarios, sabemos que son las que están mayormente en el sector informal, y hay algunos segmentos particulares, como el que comentaban ustedes, que son las trabajadoras de casa particular, que son, la José tiene los datos más a la mano que yo, creo que son del orden de 350.000, y la mitad de ellas son informales. Y la otra mitad... 300.000, más o menos. Sí, como 350.000. Y ese es un grupo identificable y que además tiene organización, es un grupo identificable y también nos preocupa, y que también hemos hecho nosotros el llamado, porque más allá de cualquier solución o a través de algún proyecto de ley o a través de alguna política, pública específica, nosotros también hemos hecho un llamado ético, que es a quienes tienen trabajadoras de casa particular y no les han disminuido sus ingresos, porque a muchos no nos han disminuido nuestros ingresos, independiente de que nuestra trabajadora no esté yendo a nuestra casa, sí debemos mantenerle el sueldo y sí debemos pagarle, sea una persona que va todos los días, que es puerta adentro y se fue a pasar la cuarentena en su casa, o va por día, o va por hora, tenga o no tenga contrato. Sabemos que el que no tenga contrato es ilegal, pero es una realidad. Entonces nos parece que también hay una llamada ética ahí, sin perjuicio de las políticas públicas que tengamos que tomar. También, en ese sentido, comentar que el bono que anunció el presidente en el primer paquete de medidas es un bono
que abarca principalmente grupos vulnerables y trabajadores informales. El 60% de los beneficiarios de ese bono son mujeres. No es esperable. No sé, José, si tú tienes algún dato que aportarnos acá. Yo les tengo que ser bien sincera que no he alcanzado a mirar en detalle las medidas de ayer, porque ayer terminamos muy tarde y hoy día partí a las 7:40 con una entrevista en la radio, y no tengo actualizada con las medidas de ayer. No sé si, José, hay algo que tú nos puedas comentar, tanto de eso como de lo que estamos haciendo con el ecosistema y de las otras organizaciones de la sociedad civil. Sí, por supuesto, ministra. Buenos días. Buenos días, María José. A todos. Básicamente, como decía la ministra, el primer paquete de medidas al final del día ayuda principalmente a mujeres, sobre todo el bono COVID, donde efectivamente la mayoría de las beneficiarias son hogares que están liderados por mujeres. El 58% del total de hogares que recibe el bono son encabezados por mujeres. En cuanto a la medida anunciada ayer, destacan dos grandes medidas. La primera es el Plan de Protección de Actividad Económica, el cual es un fondo que es de hasta 3.000 millones de dólares para apoyar en crédito a empresas. Y ahí también sabemos que uno de los grupos más vulnerables dentro de las pymes son aquellas que son lideradas por mujeres, sobre todo en el contexto de crisis, porque como decía la ministra, las mujeres enfrentan múltiples vulnerabilidades que se acrecientan, por un lado, por el encierro, en donde sabemos que hay una mayor carga en ellas, el desafío del cierre de los establecimientos educacionales, que significa la mujer, aparte de tener que teletrabajar, si es que lo puede realizar, tener que educar también a sus hijos, y también la mayor vulnerabilidad a la violencia, y que todo esto al final las deja en una situación de mayor precariedad en la crisis. Y la otra medida anunciada que también ayuda principalmente a mujeres es el Plan de Protección de los Ingresos, que es este fondo de hasta 2.000 millones de dólares, el cual está dirigido especialmente a los trabajadores informales. Y acá también efectivamente sabemos que del total de mujeres que están ocupadas, espérame un segundo, que sabemos que las mujeres también presentan una tasa de ocupación informal mayor a la de los hombres. Según la última encuesta INE, un 30% es la tasa de ocupación informal de las mujeres versus un 27% de los hombres, lo que equivale a alrededor de 1 millón de mujeres en esta situación. Y lo que es importante es que dentro de la informalidad las mujeres, 47,5% de ellas son trabajadoras por cuenta propia, y un 13,5% son las trabajadoras de casa particular que mencionábamos, que son alrededor de 150.000 mujeres. Es decir, dentro del universo de las trabajadoras de casa particular, alrededor de la mitad corresponden a trabajadoras informales, y ellas podrían ser beneficiadas por este fondo que va en especial ayuda a la informalidad. Gracias, José. Muy bien, hay algunas consultas. El senador Allende, senadora Aravena. Sí, respecto de... Ya. ¿Quién va a hablar primero? Isabel. Ok. Bueno, la ministra nos hará llegar algunos de los datos escritos, que uno no los puede retener todos, pero así puntuales me llaman la atención. Primero, es extraño que aumente tanto o significativamente por línea o por teléfono denuncias, digamos, pero también por otro lado la estadística dice que hay menos denuncias. Entonces, que ha llegado, digamos, a Carabineros la estadística que tiene. Entonces yo creo que hay algo ahí, yo creo que tiene razón la ministra, que estas cifras hay que mirarlas con bastante cuidado. Creo que es una muy buena experiencia compartir con los distintos países y estados qué políticas tienen específicamente para un momento como el que se está viviendo y que obviamente afecta a las mujeres. Entonces, partiendo por ahí,
llama la atención la cifra, porque habría menos casos, pero también hay más denuncias de teléfono. Algo ahí no, uno le entra curiosidad o no parte bien, o no se entiende bien esa cifra. Pero después yendo a cosas muy... Ya acordamos antes que entrara la senadora Proboste, acordamos de centrar y hacer, digamos, toda una cantidad de estudios que específicamente ver la relación de la mujer en esta situación de pandemia, digamos, todos los distintos aspectos que la afectan. Y sobre eso yo quiero decir dos cosas, digamos. Una que habíamos mencionado, si bien es cierto, o sea, primero, partiendo de la base que las mujeres son las que tienen mayor grado de informalidad, entonces con de mayor concentración debemos tener de cómo generarles los recursos. Y ahí donde nos parece totalmente insuficiente, desgraciadamente, estos 2.000 millones que han mencionado que del bono, que francamente cubre demasiado poco. Nosotros estamos por una línea muy diferente, que es decir, hay que garantizar una renta básica para todos esos que viven de la informalidad. Por otro lado, mencionar de la situación de las mujeres de casa particular, la ministra decía un tema ético, obvio de que las mujeres que no han visto o que no han visto mermados sus recursos, independientemente que esa trabajadora o trabajador de casa particular no pueda concurrir haciendo su trabajo, no es un tema solamente ético, debiera haber una garantía de que se les considere, porque ellos no tienen fondo de cesantía, como ya lo hemos visto hasta la saciedad, pero entonces debiera haber una legislación que haga que se les mantenga sus ingresos, porque no corresponde decir, esto es como los llamados buena voluntad, que es lo que nosotros no estamos de acuerdo a veces con el gobierno que llama a la ISAPRE a no alzar, que llama aquí, eso no corresponde. Justamente también quiero que la ministra no ha abordado, pero después nos dé cifra cuánto va a afectar en teoría este tema que nos parece totalmente reprochable, el alza de las ISAPRE, de los planes, que bien sabemos que las mujeres ya siempre han tenido unos programas y planes que son mucho más caros en relación a los hombres, por esta condición, comillas, la mujer de mayor riesgo. Entonces, debiera abordarse esto. Nosotros no estamos de acuerdo que se haya prorrogado solamente hasta noviembre, nos parece una situación completamente insuficiente y no bien abordada. Esto debiera ser una legislación. Nosotros estamos por impedir el alza y que sea un año mínimo, un año completo, porque esto no va a pasar en 3 meses. Cierro ese capítulo para terminar de decir, entonces, no son temas de apelar éticamente, sino que son temas que debieran tener una legislación para darle la protección que hoy día no se tiene. Y finalmente decir dentro de estos grupos vulnerables, yo nuevamente quiero reiterar también lo que pasa con las cuidadoras. ¿Y quién cuida a las cuidadoras, como dicen ellas mismas en su organización? Para que si están trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, también específicamente aborden esto, porque son en general gente muy invisibilizada, que tiene una tremenda responsabilidad, y hoy día les tiene una situación más dramática todavía con lo que se está viviendo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que tratemos de mirar de manera más integral la condición de la mujer en esta situación de pandemia y donde la vulnerabilidad es alta. Gracias, Isabel. Senadora Aravena. Sí, bien breve, solo plantear que María José, que está más vinculada a los instrumentos que hoy día se están aprobando, sería bueno tener mayor claridad, porque si bien tú dices que son 2.000 millones, la verdad es que habría que entender primero cómo se va a procesar este bono, porque no quedó claro, ayer se anunció, pero la verdad es que las medidas no tienen un aterrizaje en la práctica, porque quedamos muy preocupados con el tema de las mujeres que trabajan, digamos, en los hogares, y creo que es importante que nosotros de aquí a la otra semana podamos saber en concretos cómo ayudan y cuántos segmentos de este grupo realmente va a poder acceder y cuánto va a significar en monto básico para ellas, porque yo vuelvo a insistir, el dinero digamos, que ellas han ahorrado el 4%, la verdad es que creo que con suerte va a ayudarles en promedio un mes. Entonces es bueno saber y sobre todo saber cuál es la opinión también de las agrupaciones. Yo creo que quizás vamos a tener que ver la posibilidad de una reunión especial en donde estén las agrupaciones de trabajadores de casa particular y también las cuidadoras, de tal manera de abordar la problemática económica que ellas están viviendo, porque creo que necesariamente vamos a tener, a propósito de esta normativa, yo creo que tenemos que caminar hacia un seguro de cesantía para
mujeres trabajadoras de casa particular, porque hoy día es un sinsentido que siendo personas trabajadoras como cualquiera no tengan ese seguro. O sea, hoy día más que nunca nos damos cuenta que eso no debiera ser algo normal, es algo que hay que regular. O sea, son la mayoría jefas de hogar, la mayoría las que menos ganan y las únicas que no tienen seguro de cesantía. Entonces, el peor de los mundos. Y lo otro es que, a propósito de que nuestra presidenta creó un WhatsApp, podríamos aportar en ese WhatsApp temas que estarían vinculados a la agenda Mujer COVID durante esta semana para poder continuar trabajando independiente de la agenda legislativa. Eso solamente. Gracias. Gracias, Carmen Gloria. Senadora Proboste. Gracias, presidenta. Saludar ahí a la ministra, al equipo. Bueno, a todas que ya nos extrañamos ya en estos días de cuarentena. Sí, en estos días de cuarentena yo les llevo contado. Yo creo que es muy importante el anuncio de la ministra de la campaña radial, porque, por cierto, nada puede justificar el aumento de violencia en nuestro país, ni el hacinamiento, ni esta pandemia. Siempre la responsabilidad es del agresor y creo que eso es muy importante reforzar en campañas comunicacionales. Pero la violencia dentro del hogar no es la única violencia que sufren las mujeres. Sufrimos la violencia de que más del 75% de las mujeres que trabajan hoy día tienen ingresos inferiores a 500.000 pesos. Buena parte de ellas son trabajadoras informales. Si además nosotros miramos las mujeres jubiladas, tienen en promedio jubilaciones de 110.000 pesos, el panorama es bien complejo, es decir, no es solo la violencia que se vive dentro del hogar lo que nos tiene que preocupar en esta crisis que estamos viviendo, en esta crisis sanitaria, sino también todos los apoyos que se puedan entregar, y creo que más allá de lo que se ha entregado en el primero y en el segundo paquete de medidas, debiéramos hacer un esfuerzo de que se destine una línea especial de financiamiento para mujeres, como un fondo de apoyo a mujeres independientes, un fondo de apoyo a las mujeres indígenas, este mismo fondo de apoyo a mujeres que hoy día se encuentran jubiladas. Creo que eso sería muy importante, que ojalá el Ministerio y cómo nosotros podríamos apoyar en esta tarea sea capaz de permear a su gobierno en que en el próximo paquete de medidas se establezca una línea de financiamiento especial, un fondo de apoyo a mujeres que hoy día enfrentan la violencia que tiene distintas caras, que no es solo la violencia que se vive dentro del hogar, sino también la violencia económica. Eso, presidenta. Yana. Justamente al inicio habíamos propuesto armar una agenda de género COVID-19, donde incorporemos toda esta realidad, que no solamente la violencia, como tú bien dices, física, psicológica, sexual, sino que también social. Entonces, incorporar la particularidad de lo que están viviendo las mujeres hoy día, por su condición de discriminación en muchas áreas y de violencia, incorporar estos temas en una agenda de género que podamos trabajar con el gobierno, con el ministerio y entre nosotras a través de distintas iniciativas, que pueden ser de ley, que pueden ser comunicacionales, de políticas públicas, buscar cómo insertamos una línea, ¿cierto?, de género en estas políticas económicas que está anunciando el gobierno. Por cierto, como dice Jan, habría que hacer una derivada de género para las mujeres jefas de hogar, para las mujeres, ¿cierto?, trabajadoras de casa particular, las mujeres de la informalidad. O sea, incorporar ahí esta realidad que es invisible hoy día, pero que tenemos que relevarla e incorporarla a las decisiones que se están tomando en esta situación de crisis sanitaria. Ministra, usted había solicitado la palabra. Muchas gracias, presidenta, y gracias por su intermedio a la senadora por la preocupación. Yo creo que tenemos una mirada bastante compartida y un diagnóstico bastante compartido. Las crisis no hacen más que exacerbar las violencias y las discriminaciones que viven y sufren las mujeres siempre. Lo que pasa es que esta situación las hace más vulnerables aún por todo lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece muy atendible que podamos seguir trabajando en
pensando con ritmo y con mirada de urgencia, porque estas cosas están pasando y tenemos que ir resolviendo rápido. En esa línea estamos súper disponibles como ministerio a trabajar y le agradecemos la disposición a trabajar en conjunto. Y en materia legislativa, además de aquellas cosas que podamos añadir y que se nos puede, que podamos pensar juntas, sí nos gustaría como ministerio solicitar que pudiéramos retomar la discusión del proyecto de una vida libre de violencia, porque, bueno, sabemos la relevancia que tiene ese proyecto y en el contexto que estamos conversando, probablemente más aún, ¿no es verdad? Entonces, es un proyecto que está ya iniciada su tramitación, que pudiéramos retomarlo, sin perjuicio de avanzar en otras cosas, pero está con suma urgencia y nos gustaría pedirle formalmente que lo pudiéramos poner en tabla y empezar la tramitación, retomar la tramitación y paralelamente pensar en que podamos ir haciendo otras cosas, como bien dice usted, que si bien algunas tendrán alguna salida de una propuesta legislativa, a lo mejor otras no, pueden ser políticas públicas, pero nosotros acogemos las sugerencias y las evaluaremos en su mérito y dentro de las posibilidades. Ministra, bueno, dentro del segundo punto de la tabla tenemos justamente retomar la tramitación del proyecto Vía Libre de Violencia y, por cierto, ponernos de acuerdo nosotras en el día, la fecha en que podemos sesionar. Para cerrar el primer punto, que creo que va a estar permanentemente en tabla para ir siguiendo modalidades de intervención, líneas de acción en relación a la violencia que viven las mujeres, bueno, todo tipo de violencia. Sería importante quizás para el área del impacto social que está teniendo la crisis en las mujeres, compartir datos. Nos interesaría, por ejemplo, la jefatura de hogar femenina por regiones, ¿no? Son datos que podemos nosotros elaborar, pero que sería importante tener datos oficial. Los datos sobre informalidad de empleo en las mujeres, cómo se desagrega eso también por áreas de actividades productivas y por regiones, también es importante. Y también los datos sobre las trabajadoras de casa particular, tener un dato oficial, cuántas son, cuántas están en la informalidad, ¿cierto? Y también esto desagregado por regiones. Eso sería, pues somos todas de regiones, entonces es importante tener ese dato para intervenir también en nuestro trabajo de representación territorial. Eso para cerrar esto. Y por cierto, seguir actualizando líneas de trabajo con ustedes para ir en ayuda de tantas mujeres que hoy día están viviendo situaciones muy complejas en el día a día y también que pueden ser materia de ley, de política pública, muchas de las decisiones que tomemos. Y para cerrar este punto, Isabel. Solo me parece bien importante todo lo que estaba expresando y dentro de esta línea de datos creo que sería bien importante saber efectivamente respecto al bono, que supuestamente el bono de 50.000 pesos fue supuestamente, bueno, no supuestamente, aquí se nos dice, ha beneficiado más bien a mujeres que están justamente en los sectores más vulnerables, tener desagregados los datos para poder tener las cifras bien concretas. Entiendo además que todavía no se ha iniciado el pago. También sería súper importante saber cómo se va a organizar aquello, porque tenemos situaciones que ayer, por ejemplo, a raíz de otro tema que estábamos discutiendo, pero que era el complemento justamente de la situación de las trabajadoras de casa particulares y otro, bueno, pero una de las cosas que hemos visto es cómo el famoso seguro de cesantía ha ocasionado tremendas aglomeraciones, que es exactamente lo que quisiéramos evitar para los contagios del COVID. Entonces uno se pregunta cómo se va a hacer lo del bono para que realmente le llegue a la gente. Sí, sobre todo son mujeres beneficiadas, particularmente porque las mujeres, por desgracia, además de ser las más vulnerables, las más informales, además de eso hay mayor brecha digital. O sea, tienen mucho menos acceso a las tecnologías como para que estos pagos se hagan, digamos, a distancia o electrónicamente. Entonces, la pregunta es cómo van a abordar esto para poder no generar un problema más
de aglomeración o de lentitud y poder realmente llegar a los hogares, que es un tema bien importante. Dentro de todas estas cifras, entonces, la informalidad detectada de las mujeres en sus distintas áreas productivas, y eso también para nosotros, desagregado por comunas, es bien importante. Eso es importante, creo que todas las medidas deberían ir asociadas a una fórmula de acceso al beneficio en el marco de la pandemia, porque las filas de pensionados que vimos al principio en todas las regiones era realmente impresentable, igual que para el seguro de desempleo, como dice Isabel, y eso, este bono, este beneficio debería ir asociado a una plataforma de pago y de acceso distinta. Antes de dar la palabra a Yasna, un último dato, porque decía María José que el segundo paquete de medidas económicas viene con un plan de protección a empresas, particularmente pequeñas empresas, y donde se concentra una mayor cantidad de mujeres. Ese dato también sería súper importante tenerlo. ¿Qué porcentaje de mujeres está a la cabeza de este tipo de actividades? También por regiones. Yasna, me había pedido la palabra Carmen Gloria primero, parece, ¿no? ¿No? Yasna. Presidenta, en el primer paquete de medidas, hace ya más de 10 días que nosotros aprobamos, los 100 millones de dólares que iban a entregarse a través de los municipios para apoyar la informalidad, el comercio ambulante, que también tiene un fuerte componente femenino. Entonces, ya han pasado 10 días, tal vez la comisión podría oficiar para conocer cuál es la distribución de esos recursos por comuna y cuál es el criterio, y a lo mejor sugerir desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género que el criterio de género esté también presente en esta distribución de recursos. No sé, a lo mejor preguntarle a la ministra si es que ellos han trabajado internamente, porque, insisto, yo estaba, antes de esta reunión, estuve en videoconferencia con varios alcaldes de nuestra región. Ninguno de ellos sabe qué es lo que ha pasado con eso. No hay ninguna información respecto de cómo se van a distribuir, cuáles son los criterios, y más bien los municipios comienzan a acumular ya largas listas de comunidades migrantes, de trabajadores ambulantes, de los coleros que se ponen en las ferias libres, pero no hay ninguna información al respecto de cómo se van a distribuir. Insisto, esto lo aprobamos ya hace más de 10 días. Eso, Presidenta. Gracias, Yasna. Vamos a dar la palabra al senador Allende y vamos a ir concluyendo porque estamos en la hora. La ministra tenía... Perdón. Bueno, mire, como también había otra línea y que después vamos a poder verla con más profundidad en lo que estamos conversando, lo que tiene que ver con el apoyo ahora no solo a la informalidad, sino también a las emprendedoras y ese pequeño comercio. Yo creo que de una manera muy importante también está en manos de mujeres y vive una situación tremendamente difícil porque a las mujeres además les cuesta mucho más acceder a los créditos, las líneas, pero nosotros hemos tenido malas experiencias con los famosos créditos del Banco Estado y los apoyos y las garantías, porque la verdad es que son palabras bonitas, pero al final no les llega. Yo quiero decirle un caso bien concreto. En Valle Hermoso, que es la ligua, bien conocido, los famosos tejidos de la ligua que se venden, digamos, ampliamente, bueno, resulta que están pasando una situación tremenda, porque obviamente desde el estallido social bajaron todas las ventas, están en una situación muy compleja, no son sujetas de crédito, algunas ya tenían deuda, no reciben capitalización, no tienen las ventas que habían antes porque no se puede desplazar la gente o porque ya simplemente llega menos gente a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Turista, que ahora lo que se está tratando de evitar que llegue justamente a la región de Valparaíso para evitar los contagios. Entonces, yo creo que no se está tomando en consideración lo que está pasando. Por eso me gusta mucho que armemos este grupo, porque esta política tiene que ir enfocada a temas de género dentro de la situación de pandemia, porque ha cambiado. Si antes había vulnerabilidad y desprotección, se ha agudizado mucho más. Y eso particularmente afecta a las mujeres. Entonces le quería hacer un llamado, sobre todo a María José, que está trabajando en esta línea, entiendo, que se haga cargo de estas mujeres también, pequeñas emprendedoras, que de verdad lo están pasando súper mal y no acceden a estos ni capitalización, ni crédito, ni facilidades. Y finalmente, lo que dijimos antes, reforzarlo, porque mire, incluso las pensionadas, supone que se ha bancarizado, pero le digo,
igual están repletas las cajas o de compensación o cajas de vecina, como se llaman. O sea, no podemos seguir permitiendo que se nos aglomere la gente si queremos evitar mayor contagio. Gracias, senadora Allende. Ministra, y vamos tomando algunos acuerdos. Ha solicitado un oficio la senadora Proboste que podríamos enviar, entiendo yo, al Ministerio de Hacienda o a DIPRES para saber cómo se ha distribuido estos 100 millones de dólares destinados a los municipios. ¿Hay acuerdo en eso, cierto, colega? Sí. Al oficio. Sí. Okay. Señora ministra, para ir concluyendo y tomamos algunas decisiones en torno a la tarea que tenemos como comisión. Gracias, presidenta. Reiterar el agradecimiento por la preocupación y la instancia y la disponibilidad de este ministerio, inclusive si les parece que ustedes pudieran considerar para que pudiéramos retomar la discusión del proyecto de violencia y además a mantener esta como mesa de trabajo, digamos, pensando en la crisis COVID-19, si a ustedes les parece evaluar una sesión, como tuvimos en algunos periodos, sesión adicional a la semana. Nosotros hacemos el esfuerzo y nos acomodamos a eso. Y si no, bueno, vemos, porque, insisto, nosotros dejamos formalmente la solicitud de que por favor pongan en tabla el proyecto de violencia para que continuemos la tramitación. Y lo otro, también estamos disponibles a estar en contacto vía WhatsApp, a que ustedes nos manden, nos aporten información, nosotros les aportemos, pero si quieren además pensar en sesiones de comisión específica, para eso también estamos disponibles. Ese es el tema que tenemos que resolver ahora. O sea, uno de los puntos es retomar la agenda que tenemos en la comisión y sobre todo partir con el proyecto Vía Libre de Violencia. Y que queríamos ponernos de acuerdo los días en que podemos sesionar, porque teníamos los días miércoles como sesión en tiempos normales, y hoy día el miércoles lo hemos destinado como sesión, único día de sesión semanal a la sala. Entonces se nos va a topar ahí el trabajo. Proponíamos el día martes a las 4 de la tarde, no sé, no estaba Yasna, tendríamos que hablar, no sé si la ministra puede estar presente ese día a las 4 de la tarde o alguien que usted delegue, para Carolina, que ha estado presente cuando no está la ministra, para poder retomar la agenda legislativa y retomar toda esta agenda de género COVID-19, que lo podemos a lo mejor hacer adicional a la sesión, y conversar con ENA, que no podía hoy día porque viaja, conversar si ella puede el día martes a las 4 de la tarde, a través de esta plataforma Zoom, sesionar en comisión para retomar la agenda. No sé, Yana, ¿tú puedes los días martes a las 4? ¿Sí? Carmen Gloria e Isabel también. Entonces, solo pediría, presidenta, que quizás en lugar de 2 sesiones, como antes nosotros lo hacíamos bien apurado, porque era el miércoles entre 3 y 4, ahora si no tenemos sesión el martes, nosotros podríamos hacer fácilmente una sesión a lo menos de 2 horas, para que nos rinda mucho más. O sea, nosotros podríamos trabajar del martes de 4 a 6 de la tarde, ya que no teníamos la sesión que antes siempre teníamos general en la sala. Empecemos con ese horario. Eso, de 4 a 6, por ejemplo. 4 a 6, pues. Vamos a estar ocupados en mujer y equidad de género de 4 a 6, y así podemos abordar tanto el proyecto de ley como los otros temas que han salido ahora. Pilar, ¿puede usted, no? ¿No se le topa con otra comisión a ustedes? No. Bien. Excelente. Entonces usted, ministra, los días martes de 4 a 6, sesionar en plataforma Zoom para retomar la agenda y también tratar algunos temas en la línea que hemos definido acá de violencia. Perfecto. Violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia económica. Toda la agenda de género en el marco del COVID-19. Vamos a consultar con ENA, que está por cierto, me dijo que está con mucho interés de participar. Ella a lo mejor ese día martes se puede integrar desde su región. Dejémoslo así entonces, ¿no? Muy bien. El otro tema era la presidencia, que Isabel dice que yo siga presidiendo. Le corresponde a Isabel, pero dejémoslo. Yo no tengo problema de estar instalada aquí los martes, porque estoy viviendo en Valparaíso
ya me vine, no he podido ir a la región porque estamos como con 55 casos de contagio, que se ha tenido una expansión en cuestión de una semana, fíjate, en la región de Coquimbo. Tenemos Illapel con 11 casos en una población de 31.000 personas, es muy grave, entonces estamos muy grave. Más bien por plataforma Zoom con los, con los dirigentes. Es muy serio. Yo propuse que siguiera nuestra actual presidenta porque, bueno, para aquí si estamos en Zoom, estar cambiando presidencia es lo más exótico, digamos. Sigamos como estamos trabajando. Yo encantada que siga nuestra Nani y vamos a seguir todas comprometidas, así que estamos muy bien. Muy bien. Asumo con honor y con ganas. Muy bien. Bravísima. Muy bien. Yalna, ¿tú habías pedido la palabra? No. No. No, entonces, ya había... Estamos terminando. Yo solo pedí a José si es posible, como ella está trabajando este tema, lo que hablábamos antes de la parte empresaria, microempresaria, en fin, específicamente si puede ver algo en especial de estas mujeres, porque a mí me duele mucho lo que está pasando. Son mujeres y hombres, pero francamente muy afectadas porque obviamente no hay ventas y no hay ningún acceso, ninguna facilidad. Estamos hablando de Valle Hermoso, Aligua, los tejidos. Súper, tomo nota de todas las solicitudes y pedidos señalados. Muchas gracias, María José. Las cuidadoras también dentro de los grupos vulnerables. Y las cuidadoras también podríamos tener datos de las cuidadoras. Sí. Cuidadoras, sí. Eso es muy importante. Bueno, vamos armando una agenda de género COVID-19 en nuestras reuniones y con datos y poder ir incidiendo en la agenda económica que está desplegando el gobierno y el Parlamento. Entonces, muy bien. Queremos esos compromisos y gracias, ministra, muchas gracias. Carolina por estar, María José, a Pilar, a Mauricio y a cada una de las colegas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, presidenta, senadora Pilar. Nosotros les preparamos y les compartimos los datos que nos solicitan. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Sí, nos vemos. Chao. Chao, okay. Chao. Por este mismo canal, decía. Por este mismo canal.